insurgencia. ¿Ustedes estarían dispuestos a levantarse en armas? No hemos pensado en levantarnos en armas nunca. Sé que el artículo 46 de la Constitución incluso nos faculta. Estamos con Flor de los Milagros. Ella es fundadora del grupo La Resistencia y actual líder del grupo Insurgencia. Flor de los Milagros, bienvenida a Diálogos. Hola Diego, gracias por el espacio. Flor, usted es fundadora del grupo La Resistencia y mi pregunta es, ¿a qué resiste este grupo? Bueno, soy uno de los fundadores. No solamente nacimos para resistir, sino para combatir aquellas presuntas organizaciones criminales, ONGs, que desangran el país nacional e internacionalmente, para apoyar las instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas perseguidas, ¿no?, mientras han estado liberando terroristas, para estar en contra de la ideología de género, para apoyar todo lo bueno y denunciar todo lo malo, sin importar el color o el partido político. ¿Cómo nace la Resistencia? ¿En qué momento lanzaron la propuesta, no? Lanzamos, fue bien, es que es bien largo, ya os quería explicar. Yo empecé a salir por Pedro Echevarri Vallejos. El fiscal Echevarri. Por el ex fiscal Pedro Echevarri Vallejo. Porque si bien yo me daba cuenta hace años atrás, ya con lo que hubo con Pedro Echevarri Vallejo, no solamente veía que el método granciano, el lineamiento granciano que se sigue hace décadas en el país, se iba por esto de la infiltración, sino que se iban a tomar instituciones en peso. Y para mí eso ya fue lo alarmante. ¿Quiénes iban a tomar las instituciones en peso? Martín Vizcarra Cornejo y las ONGs. O sea, la Resistencia nace en pleno gobierno de Martín Vizcarra. Ahí nace. Claro, la Resistencia nace en pleno gobierno de el lagarto Martín Vizcarra Cornejo. No solamente para resistir, sino para combatir organizaciones que están destrozando el país, aquí en el país, y también las supranacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, ONGs. Y como línea ideológica, ustedes son derecha, centro, ultraderecha, porque las personas tienen malos conceptos, ¿no?, debido a la gran influencia que tiene la prensa. Entonces, sí. Creo que sería bueno explicar, ¿no? Al menos Insurgencia, y también cuando fundamos, todos éramos de derecha, anticomunistas, antiterroristas, en favor de las instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la institución congresal. En conclusión, muchos conservadores de derecha. De derecha conservadora. Mayormente, pero también hay derecha liberal. Ahora, aclarando, en el país, en el Perú, no hay una derecha como tal, menos una ultraderecha. Lo único que sí, en efecto, hay es una ultra izquierda, que son los que no respetan, que agarran y dañan propiedad pública y privada, que asesinan policías, que los queman como a José Luis Nungo Quispe, que ahogan a militares. Eso es ultra izquierda, terroristas. Aquí en el país ni siquiera hay una derecha como tal, y menos una ultraderecha, por favor. Y para aquellas personas que tildan al grupo de fujimorista o un brazo político del fujimorismo, ¿qué les tendrías que decir? Bueno, hablo por Flor de los Milagros ahora. Flor de los Milagros es agradecida y admiradora de Alberto Fujimori. Ojo, no Fuerza Popular. Yo no soy fuerza populista, no tengo afinidad ni mucha simpatía, a excepción de un par de congresistas, no tengo afinidad ni simpatía, mas sí soy admiradora de Alberto Fujimori y agradecida. Y también me encanta el segundo gobierno de Alan García. Ustedes son admiradores de Alberto Fujimori, de las obras de Alberto Fujimori, pero no de Keiko Fujimori. No, porque no ha sido gobierno. No tengo algo tangible que pueda admirar de Keiko, puesto que ella no ha sido gobierno. ¿Qué podría admirar? No hay algo como las obras de su padre, las que sí están allí, que puedo admirar. Yo he visto lo que ha hecho Fujimori, nacional e internacionalmente, porque también he viajado, y la visión que tenían los extranjeros del Perú mudó absolutamente después del gobierno de Fujimori. Con respecto a
Alberto Fujimori, ¿qué opinas de la Constitución? ¿Necesariamente tiene que ajustarse a cambios actuales o es necesario mantener? Yo creo que la Constitución debe ser protegida y defendida. Si bien algunos puntos en algún capítulo, como en el económico, pueden mejorar, por ejemplo, que dan los mismos derechos exactos a extranjeros y a nacionales, pienso que por ahí deberíamos mejorar. Siempre el nacional tiene que estar así un poquitito por encima del extranjero. Primero tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, a los peruanos, antes que al extranjero. Entonces, ¿te inclinarías por una constitución más o menos nacionalista? No nacionalista. Yo distingo nacionalismo de patriotismo. Una constitución patriota. Una constitución patriota. No nacionalista, porque el nacionalismo implica ser tan tipo Antauro Humala, ¿no? Que ya detesta a todos los países porque no es el tuyo. El patriota ama a su patria primero, pero no detesta a las otras patrias. Entonces hay una diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Yo creo que una constitución patriota, que en esta constitución del año 93, nosotros somos el fin supremo. ¿Cómo voy a estar en contra de esta constitución? Tengo que apoyarla por todos lados, y cualquier creyente debería apoyarla, porque en el artículo 2 dice que, inciso 1, dice que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, el concebido. Cosa que muchas personas, por ignorancia, no saben. O sea, todo católico, evangélico, creyente, es deber apoyar y defender esta Constitución. Insurgencia. Si bien es cierto, lo dice en nuestra Carta Magna en el artículo 46. Insurgencia, ¿ustedes estarían dispuestos a levantarse en armas? No hemos pensado en levantarnos en armas nunca. Sé que el artículo 46 de la Constitución incluso nos faculta, pero nunca lo hemos pensado. Nosotros somos gente de paz, aunque, que quede bien claro, somos mansos, no mensos. Somos pacíficos, lo que no significa que estemos dispuestos a dar la otra mejilla. En el artículo 2, inciso 23, dice que tenemos derecho a la legítima defensa. Y si nos tocan, obviamente, nos vamos a defender. ¿Ustedes estarían de acuerdo de haber una ley para portar armas? Por supuesto que sí. Yo al menos, como Flor de los Milagros, estoy segura que la mayoría del grupo de insurgencia estamos de acuerdo en que debería haber una ley que nos faculte, previo examen psicológico, claro, a que podamos usar armas. Porque mientras más niegan armas a los ciudadanos, implica que los delincuentes, los terroristas, que muchas de estas organizaciones pro derechos humanos defienden, puedan adquirirlas ellos, mientras a nosotros nos dejan en indefensión. Entonces, ¿a quién están defendiendo estos derechos humanos y organismos que son especialmente los que se oponen a estas leyes para que todo ciudadano se pueda armar? ¿A quiénes están defendiendo en realidad? ¿A los ciudadanos de bien o a los terroristas y delincuentes que se pueden armar contra los ciudadanos? Así es. Insurgencia, en estos momentos, ¿contra quién se enfrenta aquí en el Perú? Por ejemplo, dice, nadie debe obedecer, ¿no? Nadie debe obedecer a un gobierno usurpador, ni a aquellos funcionarios que asumen funciones públicas en violación de la Constitución y sus leyes. Nosotros tenemos derecho a la insurgencia, ¿no? Porque los actos de aquellos funcionarios son nulos. Ahorita, por ejemplo, tenemos a la Junta Nacional de Justicia, parida, digo yo, por el lagarto, Martín Vizcarra Cornejo, y el cabecilla de la presunta organización criminal IDL. Hablo de Gustavo Gorriti Lemboen. Ellos que parieron la Junta Nacional de Justicia tienen ahí a todos sus esbirros, y ahorita justo la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que tiene 78 años, está usurpando el poder hace 3 años, porque la Constitución dice, y las normas de la Junta Nacional de Justicia, que pueden ser, ¿no?, miembros de la Junta Nacional de Justicia de no menores de 45 ni mayores de 75 años. No dice que para ser elegido en ningún momento, es clara y dice para ser miembro. Y la señora está siendo miembro con 78 años. Por lo tanto, la señora Inés Tello está usurpando el poder desde hace 3 años. Y todos los actos y sentencias que dicte esta Junta Nacional de Injusticia
debería estar declarado nulo según la Constitución. Entonces, en ese momento toca insurgencia contra esta institución, que para mí es un ente, porque ha sido pues parido por este cuentagotas, por este cuentacuentos de Andrés Borri Tenenboim y el miserable genocida de más de 200.000 peruanos, Martín Vizcarra. Es decir, la Junta Nacional de Justicia responde a intereses De ONGs, de Odebrecht, ¿no? Que para eso fue creada en realidad, y a intereses de presuntas organizaciones criminales llamadas ONGs. Presuntas organizaciones criminales, a las que les llaman ONGs. Hablando de las ONGs, en el Perú existen muchas ONGs a las cuales el Estado destina millones de soles, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me encantaría que se pongan las camisetas de aquellos que los financian, porque no solamente el Estado los financian también entes o personas, ¿no? Como George Soros, en el caso de la presunta organización criminal IDL. Entonces, que se pongan las camisetas de todos los que financian estas presuntas organizaciones criminales. De esta manera sabríamos los intereses de quienes están defendiendo, porque los intereses del Perú no están defendiendo. Pero aparte de ello, es muy interesante lo que dices, pero esto es un modus operandi de que no solamente es financiar por financiar, sí, sino que hay un plan. Por supuesto. ¿No? ¿Y cuál es ese plan de financiar las ONGs? ¿Y cuál es la función de las ONGs y para qué? Las ONG supuestamente son organizaciones no gubernamentales, pero ingieren en el... ¿Cuál es la verdadera función de las ONGs? Ingerir en los gobiernos. Ingerir en los gobiernos, esa es su función. Su función va en pro, para mí, ahora, ¿no?, de 17 objetivos sostenibles, que es la Agenda 2030, que mucha gente no conoce, no sabe. Ahí está el tema de ideología de género. Está el tema de eugenesia, eutanasia, el tema de libre derecho reproductivo, mal llamado porque es aborto, ¿no? Y todos estos temas de la agenda LGTB y la agenda feminazi, le llamo feminazi porque son totalitarios, ¿no? En que se albergan, se refugian las ONGs para que éstas les den un alce, un levante, y promuevan todas estas agendas, y con todo el poder que tienen, con todo el dinero que tienen, interfieren en los gobiernos. De esta manera se busca, pues, no presionar a los gobiernos para al final legislar y cambiar todo en favor de estos. Ahorita ya tenemos en el país, hace poco nada más, Servir, una institución llamada Servir, que acaba de dar trabajo por 7 años a los caviares. ¿Para qué? En enfoque de género. O sea, que estamos pagando de los bolsillos de todos los peruanos, ahorita ya, 7 años de empleo para la caviarada. ¿Para qué? Para que sean adoctrinados. ¿Quiénes han hecho esto? Las ONGs y su presión. Entonces, estas organizaciones no gubernamentales interfieren en el gobierno. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Todo defiende. Pero en teoría, ¿para qué serviría una ONG? Yo creo que es importante aclarar, ¿no? Porque una ONG, en teoría, ¿para qué es? Y en la práctica, ¿qué es lo que se da en el Perú? Lo que tú ya lo acabas de decir. Pero en teoría, ¿para qué se deberían de crear? ¿O no deberían ¿Para qué se deberían de crear? ¿Para qué se deberían de crear? Defender la vida, para defender la familia, para defender las instituciones, para ayudar a las poblaciones más vulnerables, darles educación, no adoctrinamiento. ¿Qué significa preservar y defender la vida? Enseñarle a una niña, adolescente, que no se puede dejar tocar por cualquier hombre, que debería también haber un método, pues, ¿no?, de enseñarle, cuando ya sea el tiempo, cómo cuidarse, pero no enseñarle o decirle: niña, si te pasa esto, sexualizar a la infancia, y si te pasa tal cosa, no te preocupes, toma aborto, y va a ser una práctica anticonceptiva. O sea, darle aborto como una práctica anticonceptiva, deshumanizar. Eso no debería ser una práctica de las ONGs.
qué es en la praxis lo que están haciendo. Dividir a hombres y a mujeres, fomentar el aborto, sembrar odios entre citadinos y provincianos. O sea, la labor actual que realizan las ONGs es la división, es el fomento del caos en todo y en donde puedan, como homosexuales, heteros, mujeres, hombres, buscan cada punto en el que nos puedan separar para dividir y fomentar el caos. ¿Y también podría ser la deformación del ser humano en ciertos puntos? Por supuesto, buscan destruir al ser humano, deshumanizar, justo deshumanizar, porque ahora los padres ya usualmente los hijos nos ven como cajeros automáticos, ¿no? Como cajeros automáticos, nos ven que a los padres tenemos que tener los mismos derechos, ¿no? El padre tiene que respetar al hijo, no, es el hijo quien tiene que respetar al padre. Sin embargo, se está viendo una democratización, entre comillas, ¿no? De la familia, que es que todos somos iguales, cuando no. Los padres no somos iguales a los hijos no son iguales a los padres. Lo que se está haciendo con estas ONGs es una perversión del ser humano, una deshumanización, para que la familia se divida, para que las mujeres ya no quieran tener hijos. Incluso, no sé si ha visto usted el tema de Barbie, la nueva película de Barbie, que ha sido un boom. Así es. ¿Y cómo empieza esta película? No sé si sabes, pero la película, no la he visto, pero sí. La película empieza con una escena en que las niñas están jugando con sus muñequitas tipo bebés. Luego ven a una mujer empoderada, entre comillas, ¿no? Que es la Barbie en bikini y con sus lentes toda cool. Entonces las niñas agarran las muñecas y les sacan la cabeza, las tiran. ¿Qué están diciendo? No debe ser madre. Agarra, aborta, destroza a los niños, no valen nada. Mira, enfócate en esto, mira, es exitosa, tiene lindos lentes, tiene una linda ropa de baño. Esto es ser empoderada. La mujer sin nada, sin arraigo. Entonces buscan desarraigar de todo, hasta de la familia, de los hijos, del querer, del amor. Entonces lo que buscan es la deshumanización, ¿no? Del individuo. En conclusión, todas las ONGs que existen en el país están totalmente podridas. La gran mayoría. Yo creo que definitivamente deben haber ONGs que luchan y que defienden temas nobles. Hay algunas nada más. Son contadas. Pero la gran mayoría está dedicada a la destrucción. Y esto es una agenda global. No obedece a pretensiones de ellos mismos. Son pretensiones pues, de aquellos que los financian, ¿no? Como George Soros. Así es. Y tocando el tema de las ONGs, muchas personas tratan de vincularlo con Gustavo Gorriti, pero no lo tienen claro, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento para ver qué relación hay entre Gustavo Gorriti y las ONGs en el Perú. Gustavo Gorriti tiene su propia ONG, es directivo de la ONG, de esta presunta organización criminal IDL, ¿no? Que se ha dedicado a perseguir policías y militares y a defender terroristas, y trabajando a uno, que es Gerardo Sarabia. También ayudó en la liberación de Quispe, no recuerdo el otro apellido, que fue uno de los cabecillas del atentado de Tarata. Y también tiene a Jenny Romero Coro, quien la defendió Carlos Rivera Paz. O sea, la ONG de Gustavo Gorriti se dedica a defender personajes terroristas, que tienen pensamientos, no pensamientos, que han sido terroristas. Digámoslo claro, al terruco se le dice terruco. Terroristas. Gerardo Sarabia es un terrorista que fue indultado, que trabaja como editor en IDL. Trabaja en IDL actualmente. Trabaja, ya tiene como 2 décadas trabajando. O sea, aparte de defender, les da trabajo. Sí, también les da trabajo. O sea, no solamente los defiende, les da trabajo. Entonces, aparte, también defendieron a Jenny Romero Coro, que fue la asesina de Molina Moyano. ¿Quién es Gorriti? Bueno, Gorriti es el cabecilla de la presunta organización criminal IDL. Es tan miserable ONG que se ha dedicado a defender terroristas. Gorriti tiene su ONG, que es esta presunta organización criminal IDL, pero hay otras presuntas organizaciones criminales que agrupan estas ONGs. La que agrupa todas las ONGs es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene como secretaria general a Jenny Dador Tocini. Jenny Dador Tocini fue expresidenta del directivo de Pronsex y es experta en género, tan de moda, tan de moda. Pues dentro de esta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que yo le llamo Coordinadora de Desechos Infrahumanos, ahí se agrupa pues Pronsex, se agrupa IDL, se agrupa la nefasta PRODEC, que persigue los Chavín de Huántar, y se agrupa toda la basura que se pueda imaginar, ¿no? Estas ONGs, ¿no? Que trabajan, dicen que son organizaciones no gubernamentales, pero se meten e interfieren e ingieren en todos los gobiernos. Sería importante aclarar de dónde, cómo así se financian estas ONGs. Bueno, reciben millones de dinero del erario nacional, pero también mucho del dinero que reciben es de supranacionales y de magnates, filántropos, entre comillas, como George Soros. ¿Quién es George Soros? George Soros es un desestabilizador de naciones. Desestabilizador de naciones. George Soros es conocido como el gran desestabilizador de naciones, expulsado de Hungría, su tierra. George Soros era pero tan miserable, incluido en sus juventudes, que cuando participó en el tiempo de la guerra que hubo nazi, ¿no? Los nazis, se afilió con los nazis, sirvió a los nazis para entregar a sus propios compatriotas, a los judíos. Y en una entrevista dice que no se arrepiente. O sea, vendió a los judíos, George Soros. Entonces, nadie más antisemita que el mismo George Soros. Hablando del antisemitismo, ¿ustedes están en contra del sionismo? No, estamos en contra de todo lo malo. Y no importa de dónde venga. Particularmente yo, Flor de los Milagros, admiro ese señor ex juez supremo, presidente también del Poder Judicial, es todavía el señor Javier Villa Stein, que es de ascendencia judía. Y también soy admiradora, me encanta también como es Hugo Guerra, que también es de ascendencia judía. Pero tenemos lacras como Gustavo Andrés Gorritellenbogen, que también es de ascendencia judía. Tenemos a George Soros, el desestabilizador de naciones, que entregaba a sus compatriotas. Entonces, ambos lados son o judíos o de ascendencia judía. Pero ¿acaso que tú seas judío te hace ser bueno? ¿Que tú seas judío te hace ser malo? Las mafias hay en todos los países. Hay mafias chinas, hay mafias peruanas, hay mafias judías, porque vamos a discriminar si en todo lado hay. Digamos que hay judíos que pertenecen al sionismo y judíos que pertenecen al judaísmo. Hay gente buena y gente mala en el Perú, en China, en Rusia y también entre los judíos. Decirlo no me hace ser antisemita. Hay judíos que yo admiro. Flor de los Milagros no es antisemita. Yo repudio sin distinción de origen, raza, etnia, color de piel, etc., a los que son unos sinvergüenzas, a los que son unos miserables, a los que son unos nefastos, a los que son unos corruptos, a los que han defendido empresas corruptas, a aquellos que han defendido terroristas, a aquellos que han entregado a sus compatriotas, como George Soros, como Andrés Gorritellenbogen. Pero admiro a aquellos que, como Javier Villastein, han estado por el lado derecho de la historia. Víctor Polay Campos, muchos dicen que ya va a salir dentro de 3 años y que esta demanda que interpuso simplemente estaría buscando un poco de dinero, ¿no? Que es lo que quiere él y su abogado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, tengo entendido que Víctor Polay Campos ha sido el líder del MRTA. Siendo líder del MRTA, ¿cómo es posible que tan siquiera pueda haber alguna forma de que esté demandando al Estado? Además, también tengo entendido que cuando ya ha dado una queja o ha presentado alguna denuncia, estas personas terroristas o la que sea, en algún ente también que defiende derechos humanos, ya luego no se puede volver a repetir esta operación. Y Víctor Polay Campos ya ha acudido anteriormente a un ente de derechos humanos
Entonces no podría la Corte Internacional de Derechos Humanos acoger esta denuncia de Polay. Sin embargo, lo ha hecho contra las normas y además contra el Perú. Yo creo que es momento, esto dice claramente que se están burlando de nosotros, que defienden terroristas, que pasan sobre todas nuestras leyes, que buscan pisotear nuestra soberanía. Yo creo que es momento preciso de salir de esta nefasta Corte Internacional de Desechos Infrahumanos, porque lo único que buscan es defender delincuentes, defender terroristas, mientras hasta el día de hoy tenemos a gente que ha combatido el terrorismo, como el general Hermosa Ríos, que no se mueve, que está parapléjico, pudriéndose en una prisión. ¿Qué ejemplo damos? Algún policía o algún militar, oye, no te enfrentes a un terrorista porque al final el favorecido va a ser el terrorista, quien puede salir indemnizado, quien va a salir libre, pero tú te vas a quedar pudriendo en la cárcel. Eso es lo que dicen, lo que nos están diciendo estas miserables supranacionales. Es hora de salir de estas miserables supranacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, que toda la vida han defendido terroristas, que persiguen militares y que se zurran en nuestra soberanía. Acerca de Antauro Humala, Flor de los Milagros, ¿qué concepto tiene? Es demasiado radical. Mucho me han tildado de extremista. Nunca he tirado una piedra, nunca he roto una luna, nunca he agredido a nadie, al menos que me hayan agredido primero, ¿no? Porque yo quiero paz, pero no soy mensa. Si me tocan, como puedan, voy a dar el vuelto, ¿no? Tengo derecho a la legítima defensa en el artículo 2, inciso 23. Pero este señor, pero aún así me han tildado de extremista, ¿no? Pero este señor, Antauro Humala, sí es un extremista verdadero. No es un patriota, es un nacionalista, odia a otras patrias. Entonces, una persona verdaderamente extremista, verdaderamente radical, no puede gobernar un país. Yo sí estoy en contra de los extremos, y Antauro Humala es un extremo. Que Dios mediante espero no postule, porque en la actualidad y el trabajo previo de estupidización y antipatriotismo que ha hecho estos miserables prensa sicaria y ONGs, pues la gente está bastante estupidizada, ¿no? Últimamente están despertando, pero tenemos mucha gente ignorante, mucha gente estupidizada, idiotizada, por lo cual esta prensa sicaria va a aprovechar y podría favorecer esto a este verdadero extremista que es Antauro Humala. Y acerca de un personaje que frecuenta la Plaza San Martín, que se hace llamar Lord Anka. Chilindrino. O Chilindrino, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué Chilindrino? Porque parece Chilindrino, ¿no? ¿Qué opinión se merece este señor? Es un hipócrita, es una revista, es un resentido. Yo conocí a Anka hace años atrás. Hablaba con él de lo más normal, porque podríamos tener, él decía, no, normal, podemos conversar, tenemos ideas distintas, pero podemos conversar. Ya para eso tenían ustedes ideas diferentes. Sí, claro que tenemos ideas diferentes, estamos bien claros que él era de izquierda y yo de derecha. Pero luego me entero que siempre estaba hablando horrible de mí detrás, y yo nunca había hablado mal detrás de él. Yo dije, pucha, ¿por qué soy tan tonta? Tengo que recordar que los zurdos no existen sin mentir y que son tremendos hipócritas. Pero como me cayó bien, yo hablaba con él, no pensaba que era tan cínico. Entonces a partir de ahí empecé a decir, no, este hombre, o sea, es como el típico zurdo. Y bueno, donde se me terminó de caer y le reclamé y tuvimos un enfrentamiento con Anka, fue cuando me enteré de lo de Merino, ¿no? Que él era una de las personas de las cabecillas que estaban, ¿no? en las marchas contra Merino de Lama, que fue presidente constitucional. Y lo escuché en el video diciendo, no se detengan, psicología, si hay muertos cae Merino, no está libre. O sea, la policía estaba haciendo retroceder a los tirapiedras. Y Anka, el chilindrino, empieza a gritar, no retrocedan, psicología, si hay muertos cae Merino. O sea, como Sigrid Bazán,
la izquierda estaba buscando sus muertitos. Los consiguieron, ¿no? Con los criminales, ¿no? Porque tenían prontuariado criminal y Tigraya. Flor de los Milagros, ¿estaría pensando próximamente en postular al Congreso? Sinceramente, yo no he pensado nunca en postular. Aunque no voy a decir de esta agua no beberé, porque cuando dices de esta agua no beberé, te cae el pollo en la cara. ¿Ya? Así que no voy a decir de esta agua no beberé, pero yo no pienso postular. Además, no creo que ningún partido quiera que postule para ellos. Y ya que tocaste el tema de los partidos políticos, ¿cómo se encuentran actualmente los partidos políticos? O si se les podría decir partidos políticos. Dinamitados, se encuentran dinamitados. Después de las reformas que hizo el lagarto Martín Vizcarra Cornejo, pues se ha sumado el transfugismo, mucho transfugismo. Se pueden salir de los partidos por X motivo, el que se les pegue la gana. Se ha fomentado esto de dinamitar los partidos. Y con la no reelección de congresistas, que fue parte del sí, no, se terminó de poder acceder a buenos congresistas. Y a tanto trabajo, a tanto mérito, la gente lo vuelve a votar. Pero si este congresista no va a tener ese aplauso a través del voto de los ciudadanos, ¿para qué entra por un solo periodo? Para mí, yo creo que la gran mayoría entra a vender sus votos y por eso tenemos tantos niños. ¿Y esto quién lo fomentó? El lagarto, aquí colgadito, Martín Vizcarra. La no reelección de congresistas o de presidentes o lo que sea es la mutilación de nuestros derechos a elegir y a ser elegido. Nos están mutilando el derecho a elegir y a tener a los peores congresistas y a los peores presidentes. ¿Está de acuerdo con el regreso a la bicameralidad? Yo particularmente sí. Sí, porque es un mejor filtro teniendo primero una Cámara, la de Diputados, y luego la de Senadores. Hablemos de los presidentes, ¿no? O expresidentes. Desde PPK hasta Manuel Merino, bueno, hasta Sagasti, digamos. Sí. ¿Cuál es tu apreciación? O sea, ¿qué tanto han influenciado en la vida del país estos presidentes? Desde PPK. Desde PPK. Lo peor que ha hecho PPK, a mi consideración, una de las peores cosas de políticas internacionales, ha sido dejar que el Perú reciba a tanto venezolano. No estoy en contra de los venezolanos, pero si primero no atendemos las necesidades de los peruanos, ¿cómo podemos atender necesidades de otras naciones? Y los ha dejado entrar indiscriminadamente. Martín Vizcarra siguió con lo mismo, ¿no? De la entrada a venezolanos. ¿Qué es lo peor como política nacional que hizo Martín Vizcarra? Lo peor que ha hecho Martín Vizcarra para mí es el referéndum sí, no. Con el sí, no, Martín Vizcarra tomó el poder de la Junta Nacional de Justicia. Cuando en una institución falla, suben los plentes, pero se cerró la ex-CNM para que Lagarto Martín Vizcarra y Andrés Gorriti-Elenbogen pudieran parir esa Junta Nacional de Justicia actual. Entonces, para mí, esas fueron de las peores cosas que hizo Martín Vizcarra Cornejo. A partir de Martín Vizcarra Cornejo, es que tenemos estos congresistas. Se fomentó el boaguasi, se fomentaron los niños. Porque al no haber reelección, ¿para qué entra el congresista? Usualmente vender el voto. Es más negocio, ¿verdad? Que recibir el aplauso a través de la reelección. Y esforzarte más para ser reelegido. Porque estás haciendo un buen trabajo. Pero no. Era mejor entrar y vender el voto. Y eso se logró a través del sí, no. Y ahora nosotros también incluso pagamos las campañas políticas a los políticos del dinero de nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque eso también lo hizo Martín Vizcarra. Todo lo que ha hecho Martín Vizcarra, la gran mayoría, y sin olvidar que en un programa de Mónica Delta habló de que iba a ser 80 hospitales y 1000 colegios, en maqueta, porque no hizo ninguno.
Y lo peor, o sea, lo que llegó ya al clímax de este maldito, porque es un maldito. No está bien maldecir, pero este hombre no tiene nombre. Hemos tenido la peor política sanitaria. Hemos sido el país con más muertes por millón en todo el mundo. Con más muertes por millón. No fueran políticas para curarnos, para sanarnos, para cuidar nuestra salud. Fueron políticas para asesinarnos. Y por eso que somos el país con más muertes por millón. Donde para que una persona la atiendan tenía que estar de emergencia. Porque si no, no te atendían. Entonces, ¿cuántos ancianos mataron y esperaron que estén en emergencia para que puedan atender a mi padre? A mi papá. Murió así. Porque no lo atendían por cita normal. Y esperaron a que se estén muriendo para que recién atendieran. Mi padre murió en el hospital. Y de 3 pruebas COVID, no dio ninguna. Este maldito no compró cámaras, no compró pruebas rápidas y no compró las moleculares. ¿Qué más hizo? No hizo estas de oxígeno, estas plantas de oxígeno. No hizo plantas de oxígeno. La gente estaba que se moría de hambre y tenía que estar llorando por todos lados para buscar un balón de oxígeno. Este maldito, malnacido, no hizo plantas de oxígeno, incluso no dejó que sea ayudado de otros países, porque hay gente que quería donar. Este desgraciado, para mí, si en esta tierra no tiene un juicio, yo espero que en adelante tenga un juicio de lo más alto, ¿no? Y que pague todo el daño que él ha hecho a todas las familias, incluyendo la mía. ¿Manuel Merino fue una víctima o fue un villano? Bueno, el artículo 115 de la Constitución dice que a falta de presidente, vicepresidente, el segundo vice, y quien le sigue es el presidente del Congreso. Constitucionalmente, Merino ha ascendido. Manuel Merino es una víctima de la prensa mercenaria adicta a este maldito lagarto. Es una víctima de la prensa mercenaria y de Odebrecht. Todo empezó con Odebrecht, ¿no? Para defender a estos nefastos. Por eso que sacaron a Chávarri, ¿no? Porque Chávarri no estuvo de acuerdo con que se mantenga en secreto, sino que se transparente el acuerdo de colaboración eficaz. Muchas cosas empezaron con Odebrecht. Y la prensa sicaria, empezando por esta señora, Rosa María Palacios, empezando también por Juliana Oxenford, que primero se puso la cola de lagarto y luego se puso el sombrero, por este señor bigotón de Nicolás Lucar, han servido a los fines de Martín Vizcarra Cornejo, de Gustavo Andrés Gorritellenbogen, de Odebrecht y de todas estas presuntas organizaciones criminales. Y lo digo ¿por qué? Porque defendieron el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Todos estos defendieron ese acuerdo. Y se tumbaron a Pedro Chávarri Vallejo, por defender justo ese acuerdo. ¿Quiénes eran dueños de casi toda la prensa, más del 80% de concertación de medios? Los Graña Miro Quesada, los Graña Acuña y los Graña, no recuerdo el otro apellido. Y ellos, casualmente, eran los socios de Odebrecht. O sea, los socios de Odebrecht nos dijeron a quién teníamos que odiar, quiénes eran los corruptos y quiénes eran los buenos. Obviamente ellos eran los buenos. Y resultaron ser los socios de Odebrecht, los que nos informaban. Que la prensa actual ya no hace periodismo de investigación científica. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué se dedica la prensa actual? La prensa actual se dedica a matar honras. Si bien la prensa puede ser el más noble de los oficios, también puede ser el más vil de estos. O sea, la prensa se encarga de hacer villano a quienes ellos quieren y a quienes son mandados. O sea, si yo soy dueña de alguna empresa gigante, agarro y digo, oye, quiero que me hagas que, por ejemplo, Diego sea un corrupto, un maldito, mira, le he encontrado esto, haz de que sea un desgraciado, porque se está metiendo conmigo. Entonces les pagas, yo creo que les pagan, porque, ¿no?
Y hazlo maldito, ya, agarran y entonces te hacen una campaña de demolición, pero pesadísima. Eso es lo que me parece a mí, puesto que con Chávarri se hizo eso, con Pedro Chávarri Vallejo se hizo eso, con Merino de Lama se hizo esto, o sea, le dijeron golpista, pero el artículo 115 de la Constitución decía claramente que le sucedía a él acceder al poder y convocar a elecciones. ¿Dónde estuvo el golpe de Merino de Lama? El golpe estuvo en que dijera que no iba a seguir subsidiando prensa. Entonces, a partir de esto, dijeron, me van a quitar la mamadera, hay que chancarlo, porque si no, nos quedamos sin la mermelada. Entonces, aparte de ahí, pues se consiguió enemigos en la prensa, y aparte, pues nos teníamos este sinvergüenza que decía que Odebrecht es una empresa honesta y rehabilitada. Entonces, se juntaron todos estos subsidiados que defendieron a la empresa para destrozar tanto a Pedro Chávarri y luego también a Merino de Lama. Y como Martín Vizcarra estuvo dando grandes cantidades a la prensa del dinero nacional, del erario nacional, pues nunca se metían y él era pues el papi Ricky de la prensa, ¿no? Hablando de la prensa, yo creo que aquí se merece un comentario Rosa María Palacios, ¿no? ¿Quién es Rosa María Palacios? Porque muchas personas creo que desconocen la trayectoria de esta señora. No sé si será periodista. No es periodista. La señora Rosa María Palacios es bloguista, no es periodista. De profesión es abogada. Ella trabajó para el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y actualmente lo niega? Creo que es antifujimorista. Es que es un negocio ser antifujimorista, me llevé. Es un negocio ser antifujimorista. Más antifujimorista eres, recibes mejores incentivos, mejores consultorías y mejores, no sé. Rosa María Palacios también fue parte de la campaña de Hurtado Miller, ¿no? Recibía creo que más de $8,000 por ser ayudar en la campaña de Hurtado Miller, ¿no? Y trabajó mucho con el fujimorismo, pero ahora está lucrando justo con el antifujimorismo. Esta señora hizo un comentario acerca de Maelo, mencionando de que si Maelo estuviera en Alemania, en un país nazi, él sería un esclavo, ¿no? ¿No crees que eso es racismo? Es que justo los que nos dicen racistas se miran al espejo, ven toda la escoria que reflejan y tildan a otros de la escoria que ven en sus reflejos. Esa señora es una racista. Esa señora sí es una racista. Y nadie dijo nada. No, nadie dijo nada. También hace unos días dijo que nosotros, cuando estemos en un plantón pacífico afuera de la coordinadora de desechos infrahumanos, sus amigos, la ONG era antigua presidente de la directiva de Pronsex, Jenny D'Ortosini, ¿qué dijo? Que éramos un grupo paramilitar. Grupo paramilitar nos llamó. Esa es una grave difamación. Es una grave calumnia. Yo pienso querellarla. Ahorita no he podido, pero yo pienso querellarla. Nos ha dicho grupo paramilitar. Nunca hemos dañado propiedad ni pública ni privada. Nunca hemos agredido a nadie, al menos que haya sido en legítima defensa. No tenemos ni siquiera un perro muerto en nuestro haber. Pero esta señora nos llamó grupo paramilitar, extremista, ultraderecha. Esta señora que apoyó a la marcha de la tercera toma del Aguadito, que es gente que ha matado policías, militares, que ha quemado fiscalías, que ha quemado comisarías, a los que llama manifestantes. Rosa María Palacios, ¿a qué intereses responde? Yo creo que hay mucha mermelada de por medio, ¿no? Aparte de dinero. Muchas consultorías, hay muchas cosas detrás. ¿Qué negocios tiene la señora? Pero lo que defiende es claro. Lo que defiende es a sus amigos ONGeros. Lo que defiende es a Martín Vizcarra Cornejo, que no hace mucho le dio una entrevista. Quiere impulsar, ¿no?, la imagen de Lagarto, ¿no?, que es el que ha dado la mejor mermelada de todas, ¿no?, del erario, del dinero de todos los peruanos,
Ahora se paga prensa. Antes se pagó en la salita del CIN, ¿no? Se pagó prensa en la salita del CIN. Ahora la coima es legalizada. ¿A través de qué? Del dinero que se le da a la prensa. Ya con factura. O sea, la coima es legalizada y se da con factura. Ese fue el error de Montesinos. También se dice de que Rosa María Palacios fue la persona que le hizo la media training a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, sí. Es que estos caviares, yo digo la emperatriz caviar, la camarada Peppa Pig, la camarada Vilma, la prima de la camarada Vilma, parece, ¿no? En versión caviar, en versión pituca, ¿no? En versión pituca. Yo le digo, pues, esa señora, ya no sé ni qué decir, o sea, siempre se está mirando al espejo y acusando a otros de lo que ella es. Y se autoalaba, ¿no? Se da de una superioridad moral que en realidad carece. Pero sin embargo, es aplaudida por muchos ONGeros, por mucha gente zurda, que se ha adueñado gran parte de las redes, ¿no? Pero gracias a Dios ya creo que hay bastantes gente que está despertando y que estamos dando esta tipo batalla ideológica, ¿no? Bueno, queda claro que los periodistas tienen siempre su candidato preferido, ¿no? ¿Qué opinión le das a Juliana Oxenford? Pues esta señora Lagarta, primero fue Lagarta, luego se puso el sombrero. Tengo la peor opinión de esa señora, que decía que nunca ha recibido dinero del Estado, ¿no? Pero que sus familiares, sus padres, sus hermanos, su esposo han facturado re bien. O sea, que han vivido del Estado, han vivido de nosotros. ¿A quiénes obedece entonces esta señora? A quienes le dan empleo a sus familiares, no directamente, pero a sus familiares. Y en sus opiniones que emite, en favor de Lagarto, en favor de todo zurdo, se ve claramente para qué trabaja. Bueno, Flor, ha sido una interesante entrevista. Esperamos nosotros tenerla en otra entrevista más. Gracias, Diego.